Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, donde vamos a hablar sobre la iluminación para la producción avícola. Para eso tenemos al experto Miguel Ángel Rojas. Él es desarrollador de negocios para Signify de horticultura, avicultura y VC. Pueden escribir sus preguntas en el chat que les aparece. Si son de Brasil, las pueden escribir en portugués sin problema. Tenemos también una persona conectada que nos ayudará para clarificar algunos términos en portugués. Entonces, bueno, muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Pues muy bien. Hoy el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante, que es justamente el aspecto o la funcionalidad de la luz en la producción avícola, en los animales, obviamente, en este caso las aves, para ayudarnos a tener no solo una mejor producción, sino también un bienestar animal. Lo que vamos a tener el día de hoy y para iniciar, pues es entender un poquito de dónde o quiénes somos. En este caso, Signify es la marca líder en lo que es iluminación a nivel mundial. Y esta marca Signify viene de lo que es Philips Lighting. Entonces, Philips Lighting en un momento dado tuvo que separarse de Philips Healthcare para formar o para tener una sola compañía o una compañía con un nombre diferente al cual ahora lo vamos a llamar Signify. WANDS, que es una empresa que se ha dedicado a la investigación y desarrollo de lo que es iluminación para aves o recetas, iluminación o recetas para aves de corral, que se encuentra en Estados Unidos, Ilux, que es lo mismo, su equivalente, pero en Europa. Entonces, tenemos estas tres marcas que pueden ayudarnos bastante en lo que es la iluminación para el desarrollo avícola. Tenemos un poco de historia en todo esto, en el cual no me voy a meter mucho, debido a que el tiempo que tenemos es limitado. Como siguiente punto, me gustaría añadir nada más los contactos en cada una de las diferentes áreas, para que si ustedes tienen ya alguna pregunta directa al terminar nuestra web conference, pueden hacerlo a alguna de estas personas en los diferentes países a los cuales tenemos alcance. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la iluminación hacia los animales, en este caso hacia las aves, pero hay que entender desde el principio lo que significa la luz en los animales. Y la luz en los animales significa justamente cómo fueron evolucionando los animales de acuerdo a su área geográfica o al tipo de animal, inclusive al clima que se encuentra en estas áreas. Y en el caso de las aves, hay que entender que hubo una evolución de millones y millones de años para poder llegar a ser una ave. De acuerdo a lo que se ha encontrado de registros, pues las aves vienen de los dinosaurios, que es lo más cercano que tenemos ahora a los dinosaurios. Y estas con el tiempo y de acuerdo a su localización geográfica fueron evolucionando y fueron entendiendo cómo comportarse en esas latitud y longitud en la Tierra, por mucho, pero mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esta evolución o con esta situación de evolución? Que las aves de corral que hoy conocemos, ¿sí? Las gallinas, vienen de una zona geográfica en el sudeste de Asia. Entonces ahí había ciertas características específicas en cuanto a la duración del día, en diferente época del año, las diferentes estaciones en el año, cómo les afectaban para poder hacer que estas gallinas tuvieran crías o cómo iban a crecer. También un punto importante es cuál era su medio ambiente. En el caso de las gallinas vienen de un área selvática y ese medio ambiente cómo les fue afectando para empezarse a sentir confortables o sentirse atacadas, sentirse presas en un momento dado y esto cómo las hacía sentir. Entonces, si nosotros empezamos a entender lo que es este principio, este comportamiento de las aves y lo podemos mimetizar a través de la luz que nosotros estamos creando en este momento, podemos ayudar a que estas aves tengan un comportamiento más estable, menos estresante y por lo tanto podamos tener una mejor producción avícola, así como un bienestar animal. Ajá. Entonces, lo que vamos a buscar dentro de esto es que haya un cierto bienestar animal que le permita a la gallina también estar menos estresada, por lo tanto que su carne sea mejor, pero al mismo tiempo no perjudicando o generando un daño en estos animales. Muy bien.
Una vez que tenemos una introducción rápida hacia lo que es esta evolución, también es muy importante empezar a entender que hay una iluminación detrás de todo esto. Y muchos de ustedes en esta conferencia posiblemente no tengan demasiada información sobre la iluminación. Entonces vamos a hacer o vamos a dar una introducción más o menos rápida a lo que viene siendo la iluminación. Bien. Eh, los efectos de la luz, la fotobiología. Hoy en día hemos estado o estamos nosotros muy envueltos en la iluminación. Anteriormente solamente teníamos focos incandescentes, sodio, vapor de baja presión, etcétera, en donde esta iluminación no tenía una calidad muy alta. Y obviamente eso nos va afectando en la vida, no solo a nosotros, sino al medio ambiente y a los animales. Hoy, con la evolución de la iluminación, sobre todo la evolución hacia LED, nos está permitiendo tener diferentes características que nos dan un mayor confort en la vida, sobre todo en el trabajo, nos pueden permitir trabajar más, tener cierta energía, sentirnos más cómodos con la gente, etcétera. Y ahora estamos cambiando la iluminación en cada rincón del planeta, en nuestras casas, estamos cambiando la iluminación en nuestros trabajos, en la escuela. Entonces, todo esto es bien importante porque pareciera que no, pero la iluminación juega un rol exageradamente importante en nuestras vidas y en la de los animales. Entonces, ¿qué es la luz? Empecemos con esa parte. Y la luz es obviamente una radiación electromagnética. Lo que está dándonos es una longitud específica de onda entre los 400 y 700 nanómetros. Pero que quede claro que esto que estamos hablando ahí de 400 a 700 nanómetros es solamente para el ojo humano o para el ser humano. Es lo que tenemos la capacidad de ver como seres humanos. No es lo mismo que lo que entienden las gallinas, que eso ahorita lo veremos. En el caso de la iluminación natural, en el mediodía de la iluminación nosotros vamos a tener ciertos espectros, ciertos patrones o longitudes de onda específicos. En el mediodía, por ejemplo, si podemos ver en la parte de azul, ¿sí? Es más intensa, va disminuyendo hacia el verde y después disminuye un poco más en el rojo. Esto es por eso que tenemos una luz muy fría. Entonces, al mediodía vamos a tener una luz fría entre los 5700, 6000 Kelvin y si los vemos tanto en el amanecer como en el ocaso, lo que es las longitudes de onda de color azul disminuyen muchísimo, el verde tiene una intensidad media y el rojo es alto. Y esto nos da una sensación cálida. Esto va a tener mucho que ver con nuestro comportamiento humano y con la relación social. Ahora, en el caso de los animales, también esto les va a influir muchísimo en lo que vamos a llamarle como su ritmo circadiano o el ciclo circadiano. ¿Mm? Bueno, hay diferentes tecnologías en la iluminación. Desde el principio hemos intentado mimetizar o copiar la luz del día del sol. Entonces, estas tecnologías que fueron desde el incandescente, que fue la primera tecnología que apareció, vamos a ver que tiene exageradamente poco azul y mucho rojo. Entonces, era un cálido muy interesante, pero aparte, si vemos, es una línea constante, no tiene cortes. ¿Mm? Eh, Aquí mismo vamos a ver un poquito en las líneas blanquitas que tenemos punteadas, que hay eh, lo que vendría siendo el formato en que pueden ver las aves y el formato en que ven los seres humanos. Entonces, si nos podemos dar cuenta con esto, no estamos llenando muy bien esos puntos en cómo ven a las aves y cómo vemos los seres humanos. Ahora, vámonos al fluorescente. El fluorescente a diferencia del incandescente, son simplemente ciertos anchos o ciertas bandas específicas o puntuales en donde nos está emitiendo cierta cantidad de luz. Este fluorescente es un cálido de 3000 Kelvin y vemos que tiene muy poco azul, tiene algunos toques de verde y un pico alto de rojo, pero muy específico en una banda muy delgada. Esto en un momento dado para el ser humano podemos percatarnos como un blanco cálido, pero para las aves no es muy agradable el cómo pueden ver a través de esta luz. Y después vemos la tecnología LED, en donde la tecnología LED de alguna manera llena un poco más los huecos en el formato en que pueden ver tanto las aves como el ser humano.
Entonces, la tecnología LED da un paso hacia adelante, pero aún así, aunque llena más un poco el hueco, en realidad no está cubriendo todo el espectro o la forma en que las aves pueden ver. Es importante saber que la temperatura de color o la luz tiene un nombre o una forma de poder hablar de ella, porque de otra manera sería nada más como un cálido, un neutro o un frío. En realidad tenemos que hablar de ellas en Kelvin. Kelvin no es grados Kelvin para la medición de temperatura de color. Se habla de grados Kelvin cuando hablamos de temperatura física de calor, que hay una diferencia entre ambas. En el caso de hablar de temperatura de color, solamente vamos a hablar en Kelvin, pero está basado en los grados Kelvin de la temperatura real de los cuerpos negros al ser calentados de forma, en este caso de forma artificial por nosotros o de forma natural como el sol. Entonces, ¿por qué la tenemos que medir? Para saber en un momento dado qué temperatura de color o cómo vamos, o qué color o qué calidez o qué cantidad de frío en la luz necesitamos para tener un comportamiento diferente en nuestras vidas o que las aves también puedan llegar a tener ese comportamiento diferente. Entonces, lo que nos interesa es poder mimetizar y hacer que las aves en un momento dado se sientan bien para que así tengamos una mucho mejor producción avícola. Las tablas de temperatura, muy rápidamente, foco incandescente 60 watts, bueno, incandescente 2700 Kelvin, podemos tener lámparas fluorescentes de 3000 o 4000 Kelvin, y el sol al mediodía es a casi 6000 Kelvin, y el atardecer puede ser inclusive alrededor de los 3000 Kelvin. Entonces, estas son temperaturas de color, nada más para que podamos entender un poquito o relacionarlas con el día a día. La luz de forma artificial nosotros la creamos de varias maneras. Una fue la lámpara incandescente, que ahorita, bueno, a nivel mundial prácticamente ya no se produce. Después tenemos las lámparas fluorescentes, que como vimos tienen solamente ciertos picos o ciertas bandas de luz que nos permiten crear ya cuando las juntamos la temperatura cálida. Después viene también lo que son las lámparas de vapor de sodio, que puede ser tanto baja presión como alta presión, que nos da una luz muy amarillenta y que tiene un bajo índice de reproducción cromática, o sea, no podemos ver bien los colores. Y al final, la última tecnología que está ya ahorita en el mercado es justamente los LEDs, en donde los LEDs nos han dado el salto correcto para generar la mejor copia de la luz solar que puede existir. O sea, cada vez estamos acercándonos más de manera artificial a tener una luz muy parecida a la del sol. ¿Qué es la parte importante de utilizar ya la tecnología LED? Los LEDs tienen una gran eficiencia o una eficacia en la cantidad de luz que pueden emitir por watt, lo cual los hace, comparado con ciertas tecnologías como el incandescente, hasta dar un 800% más luz que el incandescente por watt emitido. En el caso de lo que vienen siendo las lámparas fluorescentes, entre 30 y 50% más eficacia que estos. La vida de LED puede llegar a 50,000 horas, lo cual nos da que si nosotros utilizamos alrededor de 16 horas por día, un sistema LED podría estar de entre 8 a 10 años, dependiendo del formato de uso, pero también la temperatura, eso, o el calor al cual se calienta, pero eso lo vemos más adelante. Otros puntos importantes es que el LED es muy controlable electrónicamente hablando. Entonces podemos hacer ciertos cambios como subir o bajar la intensidad. En algún momento dado ya podemos hoy en día cambiar el espectro de color de cálido a frío o inclusive manejar colores específicos como son el rojo, el azul, etc. Como el tamaño de los LEDs es muy pequeño, no necesitamos ya grandes lámparas o grandes aparatos para colocar el LED, sino que ahora solamente podemos utilizar en lo que era un bombillo, un foco incandescente de este tamaño, es donde nosotros podemos colocar una iluminación LED con una capacidad interesante de flujo. Al no tener partes mecánicas ya no va a sufrir ciertos daños, como es cuando se fundía el bombillo o el foco, se fundía y dejaba de funcionar. Entonces, esas son unas de las grandes ventajas del LED. Ahora,
¿Qué aspectos nos van a interesar en la luz para hablar justamente del crecimiento del manejo de las aves? Es el espectro lumínico, que es bien importante. Hasta el día de hoy muchas veces se han manejado espectros firmes o definidos, temperatura cálida o temperatura fría. En algunos casos ya con la introducción de LED algunos suben o bajan la intensidad, pero esto no es todo lo que va a necesitar el ave. Lo que va a necesitar es un espectro lumínico que haga que se sienta en su ambiente natural. La intensidad, vamos a poder subir o bajar la cantidad de luz que el ave va a necesitar de acuerdo a la etapa de vida en la que esté. Y el fotoperiodo, que significa cuánto tiempo al día yo voy a mantener esa luz encendida. Entonces, son las características que nos van a interesar para el manejo de la luz en las aves. Rápidamente, algunas medidas lumínicas de las fuentes que son los luxes. Los luxes es la manera en que nosotros podemos medir en el piso o en el área donde nosotros necesitamos saber cuánta luz está llegando. Hay dos tipos de luxes y esto es algo bien importante. Los luxes humano, que es el lux, o los luxes pollo o gallina. Los luxes pollo o gallina son diferentes a los luxes humanos. Entonces, esta parte es donde ya tenemos que empezar a separar la forma en que el ser humano ve a la forma en que la gallina ve. Y esto es sumamente importante porque hasta el día de hoy, lo que hemos hecho en muchos de nuestros sistemas de iluminación para gallinas es que los ponemos con iluminación humana. Y la gallina no entiende la luz igual que nosotros, por lo tanto no estamos realmente generando la mejor calidad o generando justamente esa producción que necesitamos, porque a la gallina le estamos diciendo la manera en que nosotros vemos, no le estamos exponiendo la manera en que ellos ven. Entonces, esa parte es muy importante irla entendiendo para no cometer el error de a las gallinas darles la luz que nosotros manejamos y pensar que ellas se van a sentir confortables con eso. En el caso de los diferentes sistemas de iluminación que podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a ver cuáles los luxes o el manejo que las gallinas tienen con respecto a los luxes. Un foco incandescente en luxes humanos, por ejemplo, si obtuviéramos 47 luxes humanos, resulta que las gallinas verían 71.4 luxes, ¿sí? Esto es una diferencia del 49%. Si así nos vamos con cada una de las diferentes tecnologías, vemos cómo los luxes son diferentes para los seres humanos que a las gallinas. En el fluorescente es 49 luxes humanos, casi 50 contra 71 de las gallinas. En el caso del LED normal de casa, que es simplemente cálido o frío, que en este caso es el frío, el primero que estamos viendo, tenemos 46 luxes humanos, 63 gallina. Si nos vamos a luxes cálidos, es 47 luxes cálidos contra 70 luxes gallina, o sea, aquí hay un incremento mayor. Pero si nos vamos al tipo de lámparas justamente de Signify, de Wands, lo que vamos a obtener es que con 47 luxes humanos llegamos a obtener hasta 87 luxes gallina, lo cual es una diferencia del 83%. Esto significa entonces que necesitamos en algunos casos menos potencia para poder dar los luxes que nosotros requerimos. Bien. Obviamente tenemos que lograr medir la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo usamos un luxómetro normal, vamos a tener un problema. Los luxómetros normales están hechos para la visión humana entre los 400, 700 o 750 nanómetros. Entonces no van a medir correctamente la luz coloreada o la luz que realmente necesitan las gallinas. Entonces, lo importante es que busquemos sistemas de medición que sean correctos o equipos de medición que sean correctos. Ajá. Para esto, lo que necesitamos son equipos que nos puedan dar también o que puedan medir un espectro de la luz ultravioleta tipo A. ¿Por qué? Las gallinas pueden ver dentro del espectro de la luz ultravioleta tipo A. Así que ellas pueden ver en un espectro que nosotros no podemos ver y es ahí donde entran los luxes gallina o los luxes o los C-lux, chicken lux, es como les estaríamos llamando. Algunos de estos instrumentos, bueno, van a tener una precisión específica que, bueno, ya se verá en la parte técnica del instrumento. Bien, es el momento de hablar o meternos un poco ya en la fotobiología de las aves.
Y la fotobiología es obviamente para entender lo que es la ciencia detrás de la iluminación. En este caso vamos a hablar de la gallina parrillera o engorda, aunque tenemos un ejemplo también de la gallina ponedora o lo que vendría siendo la producción de huevos. ¿Mm? Muy bien. La fotobiología aviar, ¿qué es lo que necesitamos entender de la fotobiología aviar? No sé si se recuerdan al principio que hablé de dónde se habrían criado las gallinas, de dónde vienen. Si nos vamos en esa posición física o nos geolocalizamos de dónde vienen las gallinas, vamos a entender que las gallinas estaban en una longitud y una latitud dentro de la Tierra con una inclinación del Sol en diferente época del año, lo cual les iba a generar un comportamiento específico a través de cada estación del año. Y en el caso de la luz, ¿qué es lo que se hace? La luz nos va a empezar a ayudar a buscar comida o les ayuda a entender y ver la comida. No es lo mismo cómo vemos nosotros los colores ni ellos. Entonces, las gallinas tienen una visión mejor y les permite con esto encontrar la comida mucho más fácilmente. También les va a colocar un orden jerárquico, o sea, quién es la gallina alfa o quién es el gallo alfa dentro de su grupo, y esto es a través de la iluminación, o sea, como ellos pueden detectar la luz ultravioleta, pueden ver características diferentes en su pelaje que nosotros como seres humanos no vemos. Va a estimular los ciclos internos, entonces vas a ver en qué época de su vida se encuentra dentro de la estación la anual en donde estamos. Y lo que es la liberación de hormonas, esto es para el crecimiento de la propia ave, como puede ser para generación de músculo e inclusive para la buena estructura ósea, o sea, la buena generación del hueso. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto vamos a lograr, solo con la iluminación, tener animales o gallinas más sanas. ¿Qué va a suceder cuando nosotros utilizamos este buen formato de iluminación en donde sí le explicamos a la naturaleza de la gallina en qué ciclo de su vida está y si aparte no generamos un estrés dentro de esta? Bueno, vamos a lograr mejorar un crecimiento del 3 al 5% en la masa o en el peso corporal. Estos ya son estudios bastante bien fundamentados y muy bien realizados. Vamos a mejorar lo que es la masa de la pechuga, también en un 5%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mejor calidad de carne y tenemos una ave un poco más pesada y sobre todo que al tener el equivalente de luz en todas nuestras instalaciones, también logramos que las gallinas sean una producción estable en cuanto a su masa o su peso. Esto es importante porque entonces ya con esto podemos hacer inclusive cálculos correctos al final de una etapa de producción en donde casi sabemos de manera muy precisa cuál es la cantidad de carne producida. La buena iluminación va a reducir el estrés. Algo que es bien importante dentro del estrés de la gallina es que como un animal, ¿sí? Como un ave o un ser vivo, las gallinas al estresarse se pueden enfermar. Entonces, si las gallinas se enferman, obviamente no vamos a tener una buena producción o no vamos a tener una buena carne. Las gallinas necesitan relajarse y para eso necesitan sentirse protegidas dentro de su ambiente natural. Nosotros podemos mimetizar o podemos copiar ese ambiente natural, lo cual hace que el ave disminuya su estrés está en un 50%. ¿Sí? Tenemos dos activadores o dos indicadores de estrés, un indicador a largo plazo o un indicador a corto plazo. Ajá. En el caso también de la luz puede ayudar o disminuir lo que es la miopatía o lo que es el síndrome de pechuga leñosa. Entonces también nosotros vamos a tener una mejor pechuga en las aves, lo cual obviamente es una carne de mejor calidad. Al estar menos estresadas, ¿qué es lo que sucede? Que estas aves van a estar menos susceptibles a lo que son las infecciones virales o bacterianas. Así que las aves se van a enfermar menos, lo cual significa que vamos a utilizar menos cantidad de medicamentos para poder hacer que estas aves lleguen a su madurez de forma sana, lo cual también indica que estas aves van a tener menos químicos en su cuerpo que después van al ser humano. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos ir teniendo dentro de un desarrollo correcto en lo que viene siendo
la producción avícola. Bien, tenemos aquí un cálculo más o menos rápido de lo que es una comparación en la producción de carne. Vamos a ver aquí en la parte superior que una gallina que va a estar con un peso específico, vamos a poner un peso de 2.8 kilogramos. ¿Ah? Entonces, si en ambos casos, digamos, con luz blanca o con luz de WANS, que es la luz especial para el crecimiento y mejoramiento de la producción, en este caso no solamente los ponemos con un equivalente de peso para hacer la comparación posterior. ¿Cuál es la cantidad de alimento que va a necesitar, ¿sí?, la gallina para producir 2.8 kilogramos en ambos casos? Si nos vamos a la luz blanca, vamos a ver que la gallina va a necesitar 1.65 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de carne gallina. Si nos vamos en el caso de la luz de WANS, va a necesitar solamente 1.57 kilogramos para producir 1 kilogramo gallina o de carne gallina. Entonces, ¿qué va a suceder si vamos a tener, en este caso, que alimentar una gallina de 2.8 o ya cuando la gallina pesa 2.8 kilogramos en ambos casos? En el caso de la luz blanca necesitamos 4.62 kilogramos de alimento para producir 2.8 kilogramos de carne de gallina. Y si nos vamos con la luz de WANS, encontramos que es solamente 4.39 kilogramos de alimento para producir 2.8 kilogramos de gallina. Si tuviéramos 175,000 gallinas, la cantidad de producción de carne de gallina sería de 490,000 en ambos casos. Pero la cantidad de comida que yo necesitaría para producir estos 490,000 kilogramos de gallina serían 808,500 kilogramos de alimento en el caso de la luz blanca. En el caso de la luz de WANS, necesitaríamos solamente 768,075 kilogramos de alimento. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Un ahorro de 40,425 kilogramos de alimento en una producción de 42 días para la producción avícola. Si nos vamos a que cada kilogramo de alimento cuesta 0.15 euros, entonces vamos a tener un ahorro en 42 días de 6,063 euros para lo que viene siendo tan solo la alimentación de las aves de corral. Vamos a un retorno de inversión. ¿Cuánto me costaría entonces a mí poder colocar iluminación para lograr justamente esa mejora en la producción avícola y una mejora o una disminución en la alimentación que necesitaría nuestra gallina? Bien, supongamos que vamos a tener en cada camada de nuestras gallinas 90,000 gallinas. Lo que vamos a buscar es tener un objetivo de consumo de 5.9 libras contra 6 libras, que es nuestro consumo actual. Vamos a ver cuánto entonces me va a costar por libra todo esto, y vamos a ver que en el costo, en nuestro objetivo, va a ser que el costo por libra me cueste justamente 0.0555 euros. Por lo tanto, me va a costar 29,471 euros la alimentación de estas 90,000 gallinas. Estamos hablando lo que me costaría si meto la nueva iluminación. Con la iluminación anterior, yo voy a tener 32,036 euros, que es mi gasto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo estoy ahorrándome 2,565 euros justamente en lo que viene siendo la alimentación. Pero si nosotros tenemos 6.5 producciones de gallinas o de camadas al año, entonces lo voy a multiplicar y resulta que yo me estoy ahorrando 16,673 euros en un año. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que yo necesito invertir para producir esto. Resulta que necesito invertir 85 lámparas por cada línea de producción. Si tengo 85 lámparas por línea de producción y me cuestan 22.50 euros por libra, yo me estoy ahorrando justamente 1,912 libras. Vamos a necesitar un controlador para la luz, para saber poder controlar las diferentes etapas de la luz
y esto me va a dar $650 más la instalación, $425. Por lo tanto, yo voy a tener 2.987 dólares de gasto por cada línea de producción. Si una granja tiene 4 líneas de producción, entonces yo ya estoy gastando 11.950 euros. Si nos vamos a esto, resulta que contra los 16.673 euros que me estoy ahorrando todavía un 40%. Significa que voy a tener un retorno de inversión en 9 meses. Si nos vamos a una producción de 5 años, entonces yo ya tengo una ganancia por haber cambiado mi iluminación de 71.412 euros. Muy bien. En el caso de hablar, esto fue de carne. ¿Qué es ustedes si hablamos ya de producción de huevos? Este fue un caso donde se analizó dos diferentes tipos de iluminación, lo que viene siendo fluorescente o lo que viene siendo justamente con la luz Wands. Es en una instalación con jaulas y el proyecto siguió a lo que son 250,000 gallinas ponedoras durante 70 semanas. En las 70 semanas de postura, lo que vamos a hablar aquí es los huevos acumulados por gallina. No vamos a hablar de toda la producción, pero esto es por gallina. Entonces, si utilizamos la luz Wands o la luz especial para un mejor crecimiento contra la luz de la compacta fluorescente, resulta que tenemos en cantidad de huevos acumulados una diferencia de 392 huevos por gallina. ¿Ah? En las 70 semanas de postura contra 362 huevos también con lámpara fluorescente. Significa que tenemos 22 huevos más de producción, lo cual es un incremento de casi el 8% de producción en los huevos solamente. Si nos vamos al peso de estos huevos ya en la producción, también por gallina, resulta que en estas 70 semanas de postura son 52.9 libras de huevo por cada gallina, en el caso de la luz especial de Wands, contra 48.32 libras de peso de esos huevos con lámpara fluorescente. Esto me da 3.71 libras más, lo que vienen siendo casi, otra vez, casi un 8% de incremento en el peso del huevo que se está produciendo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Muy No, bien, Miguel, ¿no? todavía no. Perfecto. Muy bien, entonces veamos cómo funciona este producto y qué es o cómo va a ayudar justamente a que las gallinas se sientan más confortables, menos estresadas y por lo tanto la producción de huevo como la producción de carne sea mejor. Esto es un ejemplo en donde vamos a ver aquí en el formato de la izquierda hacia derecha lo que viene siendo la semana 1. Tenemos aquí alrededor de 16 semanas de producción para lo que es producción de carne. Entonces, al principio, la primera semana, lo que se hace es, tenemos un control que nos va a encender y apagar la iluminación durante esa semana 4 veces. Entonces, 4 veces nos lo enciende y nos lo apaga. En toda esa semana es cuando el pollo está muy pequeñito y tenemos una intensidad lumínica muy alta, lo que es de 30 a 50 luxes. Ajá. Pero en la segunda semana ya cambiamos la característica de la iluminación y esa característica nos lleva ya a 25 luxes, que es lo que nosotros necesitamos para las siguientes 3 semanas. Pero si se dan cuenta, de arriba hacia abajo, lo que vemos aquí, este 20, significa la cantidad de horas que la iluminación está encendida. Estos son los luxes que va a tener y la cantidad de horas. La cantidad de horas va a ir disminuyendo en cada semana. Entonces vamos a empezar con 20 horas y vamos a terminar en 18 horas en esas 3 semanas. Entonces vamos disminuyendo lo que vendría siendo el día de las gallinas. Entonces las gallinas empiezan a tener su ciclo circadiano. Aquí es donde empiezan a entenderlo. Pero no solo es el hecho de cambiar los luxes. No es solo el hecho de cambiar la duración del día. En estas etapas, cada una etapa de estas,
Al cambiar los luxes también cambia lo que vienen siendo las radiaciones de luz, o sea, no va a ser la misma luz exacta la que vamos a tener en estas primeras semanas que las que vamos a tener en las últimas semanas. Entonces, esto va a depender de qué estemos haciendo. Si estamos generando carne, o sea, pollos para producción de carne, o si estamos generando gallinas ponedoras, o si estamos generando lo que es gallinas criadoras. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya vamos teniendo estas disminuciones en las horas y en los cambios de intensidades, lo que le estamos haciendo a la gallina es que le estamos dando justamente la luz necesaria para que genere huesos más sólidos o una mejor estructura en sus músculos, para que al principio de la etapa la gallina no genere un crecimiento excesivo y unos huesos débiles, lo cual puede debilitarla. También el otro detalle es que la luz correcta nos disminuye el estrés, lo cual hace que estas aves se enfermen mucho menos. Bien, en las últimas semanas lo que obtenemos es 12 horas de luz de día. Para las gallinas, por lo tanto, son 12 horas de noche. Y en esas 12 horas, los luxes en las últimas 2 semanas los volvemos a subir. ¿Por qué? Porque estamos preparando a estas gallinas para transferirlas ya a lo que viene siendo una nueva área. En esa nueva área ya se va a tener que cambiar porque ya no va a ser la misma área de las gallinas. Esto es, no es el mismo tipo de luz que vamos a tener o necesitar en las primeras 16 semanas que en las segundas 16 semanas. Entonces, en ese punto lo que se va a hacer es que se cambia la iluminación, se cambia todo esto, se les transfiere a una nueva granja y en esa nueva granja va a tener otro tipo de lámpara que también se va a dar las características correctas para que entonces las gallinas empiecen a ganar peso. Y en ese punto, si vemos, la iluminación inicia casi siempre a una misma hora, pero termina en etapa o en hora diferente. Entonces empezamos de igual manera con 12 horas y terminamos con 16 horas. Bien, ¿por qué es esto? ¿O por qué ese comportamiento de las gallinas? Y esto es en la forma en que las gallinas pueden ver con respecto al ser humano. Tenemos diferentes receptores y aquí un punto muy importante es, por ejemplo, tenemos un sistema de LED estándar o fluorescente y tenemos lo que viene siendo la iluminación de nuestro producto. Si pueden ver, las gallinas verían de esta manera, con un LED estándar de calidad media baja contra lo que viene siendo nuestra luz correcta, vamos a ver que las gallinas empiezan a ver este fliqueo, este parpadeo de la iluminación, lo cual les va a generar un estrés a lo largo de su vida, y esto, como sabemos nosotros, no es correcto el estrés para la producción avícola. Entonces, ese es un punto importante que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque las gallinas tienen sus receptores de una forma distinta a la de nosotros. Inclusive, las gallinas van a tener 4 conos, no 3. Y aparte tienen un receptor en el cráneo, en la parte trasera, que este receptor es un receptor de color rojo, ¿sí? Que es la glándula pineal, y este les va a ayudar mucho con el entendimiento de las etapas circadianas, o sea, cómo se van a comportar a través del día y de su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, el ojo humano tiene 3 receptores, el azul, el verde y el rojo. Así es como nosotros estaríamos viendo a través de estos 3 colores. Bien, el ave típico, la gallina, tiene un receptor de ultravioleta tipo A, un receptor azul que es inclusive 12 veces más preciso que el de nosotros o tiene mayor capacidad de recepción, un receptor rojo y un receptor, verde y un receptor rojo. En el caso del rojo, la gallina es 4 veces más sensible que nosotros. Inclusive la gallina tiene un doble receptor rojo. Entonces, esto lo que va a hacer es que puedan percibir los colores de esta manera. Van a poder percibir una tonalidad ultravioleta, azul de gran intensidad, perciben muy bien el color azul, el verde prácticamente igual que nosotros y el rojo 4 veces mejor que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que su capacidad visual, al ser diferente, van a tener que entender diferentes los colores y digamos que este es un sistema LED estándar. Lo que vamos a tener es, vean cómo el sistema LED, las líneas punteadas anchas o más largas son las de la gallina y cómo el sistema LED normal no está cubriendo realmente todo lo que es ese patrón de las gallinas.
que sería este. Entonces, esas diferencias, si nosotros las queremos comparar contra el ojo humano, veamos que el ojo humano típico vería la comida de esta manera. Espero que se distingan un poquito mejor los colores allá, pero si ven, hay una tonalidad diferente en cuanto a la comida, de cómo lo percibimos nosotros los seres humanos a cómo lo perciben las gallinas. Digamos que las aves o las gallinas van a ver justamente a otro pájaro o otro pájaro cómo se distingue a sí mismo de su propia especie para saber si es hembra, si es macho o si es el macho que está buscando la hembra, etcétera. Nosotros como ser humano vemos así a las aves, algo oscuras, algunas tonalidades de color verde, etcétera. Pero las aves ven de esta manera. Con respecto al mismo pájaro o a la misma ave, entonces, ¿qué es lo que tienen? Mucho mayor capacidad de poder ver los colores más vibrantes. Y eso es lo que hace que tengan un comportamiento diferente. En este caso, ¿qué es lo natural para el pollo? Bueno, nosotros ya platicamos de dónde provienen las aves, por lo tanto, lo natural para el pollo es diferente a lo natural para nosotros. Las aves vivían en la selva. Al tener este color azul, ¿saben qué significa para las aves este color azulito? En donde había mucho follaje, significa tranquilidad. El color verde azulado les va a dar una tranquilidad porque sienten que están escondidos debajo de lo que vendría siendo las ramas de los árboles anchos o de los grandes árboles, lo cual las hace que se sientan protegidas contra los depredadores. Por eso es que la luz azul va a permitir que las aves tengan un cierto comportamiento en ciertos momentos o etapas de su vida. Ya resultados reales probados, encontramos que lo que es la receta de nosotros, en este caso de Wands, para la iluminación contra lo que vendría siendo luz normal. Esta es luz de referencia normal, estándar. Esto es LED blanco. ¿Ah? Y esto es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra receta de iluminación, que es un sistema de RGB. Si los vemos de esta manera, estadísticamente las aves o las gallinas van a crecer un 5% más, o sea, van a ser más pesados un 5% con respecto a nuestro sistema de referencia, y el LED blanco simplemente no les está dando un resultado extra, es prácticamente el mismo que el de referencia. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender la gran ventaja de utilizar un sistema de iluminación correcto para los LEDs. ¿Cómo es que encontramos esto? Se tuvieron que hacer miles de experimentos, los cuales inclusive seguimos haciendo, en donde dejamos a los pollos libres y solamente lo que hacemos es les ponemos diferentes temperaturas de color o diferentes colores y los dejamos para ver cuál era la preferencia de esos pollos y a dónde se iban y qué hacían en su búsqueda de comida, cómo se sentían protegidos. Y en cada etapa diferente del pollo tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, en lo que es la semana 2 de los pollos, encontramos que los pollos se van, muchos de ellos con temperaturas de 5700 Kelvin, o sea, les gusta mucho la intensidad alta en cierta etapa de su vida, pero van cambiando sus características conforme el pollo va creciendo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en temperaturas cálidas hay menos cantidad de pollos que se están yendo a esas temperaturas cálidas. Inclusive podemos ver que para el azul es mucho la cantidad de pollos que se van a buscar ese colorcito azul, y para el rojo verde, ¿sí? Vamos a tener menos cantidad de pollos. Entonces, en cada etapa vamos a ver que hay diferente agrupación o cantidad de pollos que están buscando esos colores o esas temperaturas de color. Y esto es lo que fuimos viendo a través del tiempo y de las investigaciones para poder saber cuál es la preferencia del color que va variando con la edad y que el comportamiento de los pollos va a depender justamente de ese color. Lo cual nos ha ayudado a generar justamente estas lámparas que estamos nosotros manejando en Wands para saber en qué etapa diferente del pollo y cuál es la luz que debemos de ponerle para que el pollo esté bien, o sea, esté generando justamente esa disminución de estrés y lo haga crecer mucho mejor. Bien. Entonces,
Si nosotros nos vamos ya a las preferencias de la luz en los pollos, pues vamos a ver que esta va cambiando en el tiempo. Es por eso que necesitamos un controlador. Ese controlador lo que va a hacer es que va a hacer ese cambio de comportamiento en el tiempo en los pollos y lo que va a hacer es nos va a dar justamente esa, ya sea tranquilidad o ese crecimiento de la etapa, por ejemplo, de la mejor crecimiento y más fuerte en los huesos, el peso correcto para llegar a su etapa de transferencia a un nuevo lugar. Y esto todo han sido ensayos hechos tanto por Signify en colaboración con algunas universidades como la Universidad de Wageningen. ¿Sí? Bien, entonces, con todos estos patrones que encontramos, vamos a buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución en este caso, perdón, problema. A ver, la solución de esta ave, a ver un segundo, porque se me trabó mi máquina. Segundo, recuperar. Perfecto, muy bien. Creo que ya está. Muy bien. Ahora, la solución es centrada en este caso en lo que viene siendo animales para engorde. A ver, un segundo, vamos a ponerla aquí porque parece que hubo un problema. Ahí está. Voy a ponerla de esta manera porque mi máquina se trabó un poquito, entonces no quiero como ir retrasando. Los resultados probados, en este caso de la iluminación, es cómo va cambiando y qué es una receta para los pollos de engorde. En este caso, los pollos de engorde, una receta es qué tipo de luz voy a requerir en cada etapa del crecimiento de mi pollo de engorde. ¿Ah? ¿Cuánta es la cantidad de luz en el tiempo? Lo que vemos en las gráficas anteriores. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta intensidad necesito en cada etapa del animal, en cada edad o etapa de la vida del animal propio? Ajá. Entonces, para eso, lo que vamos a tener es resultados que se pudieron probar al utilizar este tipo de luz. Y lo que encontramos es que con esta tecnología patentada de WANS, vamos a tener un aumento del peso de las aves del 3 al 7%, una disminución de tasa de conversión del 3 al 5%. ¿Qué significa? Que yo le doy menos alimento a mi ave, a mi gallina, pero obtengo mayor peso. Entonces, puede subir del 3 al 7% y mis animales o mis aves van a comer del 3 al 5% menos. Estoy generando una disminución de la miopatía, que es el síndrome de pechuga leñosa. También lo que vaya a hacer es que vamos a generar una proliferación en las células esqueléticas de tal manera que los huesos van a ser más sólidos. ¿Qué sucede en algunos casos que hemos visto que las gallinas pueden crecer muy grandes en las primeras etapas, pero sus huesos no son fuertes y entonces empiezan a sufrir accidentes o inclusive enfermedades? Como vamos a mejorar el bienestar del animal en cuanto al estrés, vamos a replicar justamente esa hábitat natural que estábamos hablando hace rato, de dónde vienen las aves, y por lo tanto vamos a tener el ritmo circadiano correcto para que esta ave crezca de forma correcta. Esto lo que va a hacer es va a afectar de forma positiva los niveles de glucosa y triglicéridos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que todo esto se traduce en comida para seres humanos, los cuales puede obviamente no tener la calidad correcta. Como vamos a tener una respuesta inmune mejorada, no vamos a tener infecciones virales ni bacterianas, lo cual significa que le voy a dar menos antibióticos a mis aves, y al darle menos antibióticos a mis aves, lo que voy a obtener es una ave que me va a transferir menos químicos al cuerpo del ser humano. En este caso, la luz verde de la muestra también va a mejorar ciertas tasas de crecimiento. Esto ya se hizo una investigación y es también parte, si ven aquí, de la luz que nosotros estamos ofreciendo para el crecimiento o la producción de las aves. Y esto es 4% más de peso en 45 días de las aves. Y esto es sin cambios en lo que son
la cortisona plasmática en las proporciones ahí específicas que nos están indicando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Vamos a tener justamente los proyectos de las aves de engorde. Nosotros ya tenemos varios proyectos a nivel mundial para estos y tenemos un proyecto específico en Honduras en donde vamos a ver que vamos a tener las diferentes etapas de cuando el pollo está creciendo, cuando el pollo está pequeño, cuando está creciendo y cuando son etapas simplemente de dormir. ¿Por qué? Porque las aves se van a comportar de forma muy tranquila. ¿Qué sucede cuando ustedes le enciendan de repente la luz a las gallinas o se las apagan de repente? Les están generando un estrés excesivo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que no puede generarse ese encendido y apagado como lo hacemos muchas veces en nuestras casas, sino que esto tiene que ser gradual y además para que la gallina entienda en qué etapa está, no solo es gradual, sino hay cambio de color. Y no hablo de temperatura de color, estoy hablando cambios reales de color en donde en cierto momento de la noche las gallinas lo que se les va dando es un color más azulado porque esta les genera una relajación y una disminución del estrés. Entonces, con todo esto, lo que vamos a hacer también es generar una distribución óptima. En muchos de los casos, con la iluminación como lo tenemos a la izquierda, vamos a ver que no hay una muy buena distribución de la iluminación. Vamos a tener muchas sombras y muchos picos de luz, lo cual no es correcto para la crianza de gallinas. Cuando nosotros metemos la iluminación de LED de WANS, lo que vamos a tener es, obviamente, hacer un cálculo correcto para que la distribución lumínica sea lo mejor posible. Y esto también les va a dar mucha tranquilidad a las gallinas. En realidad, entre los puntos más intensos y más bajos de intensidad en la superficie, no debe de ser mayor al 20-25% para tener una estabilidad y una tranquilidad en las aves que nosotros queremos crecer. Entonces, vamos a ver que entonces cada diferente color que estamos colocando tiene un porqué y tiene un porqué en el comportamiento de las aves o en el crecimiento de las aves de engorde. ¿Qué significa cada color y cómo funciona dentro de las aves? ¿Qué es lo que va a ayudar? Entonces, en este caso, por ejemplo, la luz verde pues va a ayudar mucho al crecimiento de las aves, pero en la etapa temprana, cuando el ave es un pollito y lo estamos creciendo. ¿Para qué? Para que los huesos crezcan sólidos. Lo que decía hace rato, si los huesos no crecen lo suficientemente sólidos, pero la gallina crece demasiado, lo que va a suceder es que los huesos se les pueden llegar inclusive a romper o vamos a tener muchos accidentes con las gallinas, lo cual obviamente va a mermar mi producción de carne. La luz azul va a tener una mejora en crecimiento, pero ya no en la etapa temprana. Ahora lo va a tener en la etapa más elevada o más posterior y lo que va a empezar es ya ayudarme a la generación de los andrógenos. Entonces, esto ya es para que las gallinas en ciertas etapas empiecen a evolucionar o crecer y la luz azul también va a ayudar, por ejemplo, a generar lo que es una mejor información circadiana, que significa cuándo es temprano, cuándo es tarde y cómo lo va a entender la gallina, lo cual va a hacer que pueda dormir el tiempo correcto y estar despierta el tiempo correcto. Inclusive la regulación de sus actividades, a qué horas como, por qué como o por qué me mantengo comiendo, etcétera. Entonces, todo esto va a ayudarnos con ciertos tipos de color específico y directo, en este caso la luz azul y la luz verde. También en este caso la luz verde o el conjunto luz verde azulada nos va a ayudar a la secreción de testosterona ya para una etapa en donde necesitamos una maduración sexual de nuestras aves. Y la luz azul lo que va a hacer es que nos mantiene más tranquilas a nuestras aves, o sea, disminuye la locomoción. Por eso es que cuando le ponemos una luz azul a las aves, estas se tranquilizan y podemos tomarlas sin ningún problema, sin que estas tengan un estrés muy alto. Entonces, ahora vayamos a lo que viene siendo la luz roja y qué nos ayuda justamente en las aves. Del espectro de luz roja, lo que va a hacer es va a ayudar en el crecimiento, en la tasa de crecimiento, o sea, nos va a ayudar a que las aves crezcan un poco más sólidas y más grandes. Y también les indica cuándo es el comienzo del periodo de la cría
de las aves. El rojo va a ayudar al movimiento, o sea, entonces en un momento dado ayuda a que las aves tengan un mejor movimiento, la locomoción, y ayuda a que tenga menos problemas en lo que viene siendo las piernas al final del periodo de crianza. Esto es, como ya las aves tienen una fortaleza, no vamos a tener aves débiles en lo que vienen siendo las piernas. El rojo también ya empieza a generar lo que es la maduración, empieza a provocar la maduración sexual de las aves. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cierta etapa de la vida del ave es cuando se le empieza a colocar estos colores para ayudar a que el ave ya sea madura o que empiece a tener esa maduración y empiece a formar ya no solo los huesos, como era al principio de la etapa, sino también va a empezar a generar la musculatura correcta y las grasas correctas ya para la etapa posterior del ave. Entonces, el rojo también es uno de los colores que nos ayuda a reducir el consumo de alimento sin que signifique esto que va a disminuir, en este caso, el tamaño del huevo. Entonces, lo que vamos a tener es una producción de huevo constante, no solo en cantidad, sino también en tamaño. Esto va a ayudar mucho porque obviamente va a dar una calidad al huevo, lo cual nosotros obviamente vamos a querer para la producción. Y el espectro de la luz roja, pues también me va a ayudar con la melatonina. ¿Ah? ¿Qué es la melatonina? Bueno, en el caso, la melatonina, pues obviamente nos va a ayudar mucho, pero es producida por lo que es la glándula pineal o extrapineal, que es justamente la que tienen ellas, las aves en la cabeza, en lo que viene siendo en el cráneo, y no es esto no es directamente inducido por los ojos, o sea, este color rojo, aunque puede entrar por los ojos, no es la que va a ayudarnos a la producción de melatonina, sino es la que entra por la glándula pineal que se encuentra en el cráneo. Entonces, esta glándula pineal detecta el color rojo y es la que también, pues, en un momento dado nos va a ayudar con la secreción de melatonina, en tanto en el anochecer como en el amanecer también. Entonces, esto es, en el anochecer me va a ayudar con la cantidad de melatonina, que es diferente al amanecer porque nos genera un cambio para decir, ¿es hora de ir a dormir o es hora de levantarnos y empezar a tener actividad? Entonces, esto es muy importante porque es parte del ciclo circadiano. Y también la melatonina nos va a ayudar con las respuestas inmunitarias y por lo tanto nos ayuda a que las aves estén mucho más sanas, permitiendo que tengan una mayor capacidad de combatir lo que vienen siendo las enfermedades virales y evitar los productos farmacológicos. Entonces, esto es lo que en un momento dado nos va a ayudar el tener justamente el control de la iluminación. Muy bien, ahora sí. Aquí tenemos algunos contactos, pero me gustaría saber si tenemos algún tipo de pregunta en el público y para poder empezar a responder. Gracias, Miguel. Te preguntan que si se puede enviar como esta presentación o grabación que tiene clientes de avícola al que le gustaría presentar la información. De hecho, si nos permiten sus correos, pueden mandar los correos a alguno de nuestros contactos y con mucho gusto vemos la manera de enviar la presentación. Perfecto. También te preguntan que si estas programaciones del ciclo de luz están insertados en los controladores. Bueno, de hecho, no están insertadas, se pueden programar. Lo que hacemos es, nos dicen, primero hay que entender qué es lo que quieren. Producción de carne, van a querer producción de huevo o va a ser para crianza. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a hacer, es el tipo de foco que van a requerir. Y después a ese foco se le pone el controlador, que en este caso sí es el mismo, y en ese controlador se le programa tanto el periodo que va a estar encendida la luz como los luces, y con eso es como se le da la programación, o sea, es como si fuera un PLC, nada más se le programan, son pasos muy simples y muy sencillos, y para eso también nosotros les apoyamos con la información que necesitan de acuerdo al tipo de producción que van a tener. Perfecto. No hay ninguna otra por el momento. No sé si fuiste bastante claro. Si nos quieren dejar su correo electrónico, les hacemos llegar la información que necesiten. Y no sé si damos un minutito más por si alguien pregunta algo.
Sí, igual damos un minutito más. De todos modos, aquí voy a dejar algunos de los correos para que si en un momento dado yo sé que de repente esto puede ser mucha información. Es una primera etapa en donde estamos intentando dar información a los productores avícolas y de repente, pues obvio, estamos dando demasiado, lo cual significa que deberíamos tener algunas otras sesiones. Para esto, pues necesitamos que nos den su retroalimentación y que podamos nosotros estar en contacto con ustedes si necesitan datos específicos, ya sea de las lámparas, de la programación del sistema, pues por favor pueden contactar a alguna de estas personas. Yo también estoy disponible en este caso para que puedan contactarme en cuanto a información un poco más técnica y podemos ir platicando a base de sus proyectos en cualquier momento. Entonces, por favor, no duden en poder mandarnos algún mensaje y vamos trabajando con cada uno de ustedes. Perfecto. Miguel, ¿se pueden dar asesorías presenciales en las granjas? Sí, de hecho, sí se pueden dar asesorías presenciales, no hay ningún problema con eso. Digo, ahorita la etapa de la pandemia es la que no ha permitido que salgamos mucho, pero si tienen un proyecto específico, con mucho gusto podemos ir con ustedes a su granja y dar ya, inclusive no a este nivel que fue muy superficial, pero podemos ser mucho más profundos en el manejo ya técnico de su granja para que quede mucho más claro. Y además, cada granja es diferente, entonces eso nos permite también ver en el punto en donde está la granja y ayudarles dependiendo del tipo de producción o la forma en que estén manejándola, a darles algunos tips o ideas justamente con la iluminación. Ok. De acuerdo con los trabajos desarrollados, ¿cuál sería la sugerencia para ponedoras comerciales en etapa de recría y producción? Bueno, ¿Color de luz verde, azul, roja? en ¿Cuál realidad, utilizar? es que en realidad no es como decir cuál sería la parte correcta, porque no es solamente un momento. Esto va a depender de la etapa de la cría y para eso no podemos estar como cambiando las lámparas. Lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de nosotros es que tenemos una lámpara específica para todo lo que es la etapa de cría de las aves. Y en ese punto lo que va sucediendo es que cada semana cambia las características de la iluminación dependiendo de qué semana de cría está en ese momento el polluelo. Entonces, como veíamos, por ejemplo, en la semana 1, lo que vamos a tener es encendidos y apagados 4 veces, solamente en la semana 1, 4 veces al día. ¿Qué va a suceder en la siguiente semana? Entonces cambia, para empezar, la cantidad de luces y cambia también el periodo que va a estar encendida la iluminación. Y conforme va cambiando la cantidad de luces en las semanas, también va cambiando el color específico de la lámpara. Entonces, no es como un color específico, es toda una receta. Esa receta, una vez que si nos invitan o podemos ver su proyecto, nosotros les hacemos esa receta específica de acuerdo al tipo de instalación que tengan, porque obviamente va a depender también de eso. Perfecto. Dan las gracias. Otra persona nos comenta que aquí en Perú distribuye la marca Philips. Muy bien. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Si se les ocurre algo después de los correos que estás poniendo en pantalla, ¿no? Sí, claro que sí. Cualquier pregunta, están los correos aquí en pantalla y estamos a sus órdenes para cualquier situación que se presente. E inclusive si gustan que vayamos a su granja a revisar, también estamos totalmente abiertos a hacerlo. Pues muchas gracias a todos por haber estado en este webinar, en este seminario que nos puede ayudar a tener una mejor producción avícola y no solo eso, sino también nos ayuda a tener un bienestar animal. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.